genética mendeliana, compuesta por 3 leyes, planteadas por el monje austriaco Gregor Mendel, después de realizar un experimento con guisantes, y así dando las bases para poder explicar determinados patrones acerca de herencia entre padres e hijos. Primera ley de Mendel, ley de la uniformidad de los híbridos. Si se cruza una raza pura de una especie con otro individuo de la misma raza pura, el resultado será fenotípicamente y genotípicamente iguales. Ejercicio. Se cruza un padre que puede hacer taquito la lengua con alelos iguales homocigoto dominante con una madre que no puede hacer taquito la lengua con alelos iguales homocigoto recesivo. ¿Cómo serán los fenotipos y los genotipos de los descendientes F1? El padre sería R mayúscula y la madre R minúscula. Por ende, en el cuadro de Punnett se coloca arriba las 2 R's mayúsculas y al costado 2 R's minúsculas. Y el resultado serían R mayúscula con R minúscula en los 4 cuadros y sería 100% hijos que pueden hacer taquito la lengua. Segunda ley de Mendel. Ley de la segregación o distribución de los alelos. Esta ley nos plantea que la generación segunda obtenida a partir del cruce de la primera F1 lograremos recuperar el genotipo del individuo recesivo de la primera generación, esto representando el 25% y el otro 75% será el alelo dominante. Por ejemplo, si tomamos 2 plantas de una primera generación con color amarillo dominante y verde recesivo y las cruzamos entre sí, obtendríamos de los padres color amarillo un 75% de plantas amarillas y un 25% de plantas color verde. Tercera ley de Mendel, el principio de la transmisión independiente. Esta ley nos establece que rasgos diferentes se podrán heredar de manera independiente. Esta información la obtuvo estudiando la textura y el color de unos guisantes. Por ejemplo, si cruzamos 2 plantas, una de flores rojas, es decir, el alelo dominante, y tallo liso, también el alelo dominante, y la otra de flores moradas, con alelo recesivo y tallo rugoso con alelo recesivo, la primera generación será 100% heterocigota. Pero, si cruzamos 2 individuos de la primera generación filial, obtendríamos 16 diferentes combinaciones. En total, 9 flores rojas y tallos lisos, 3 flores rojas y tallos rugosos, 3 flores moradas y tallos lisos, y una flor morada y tallo rugoso. Genética no mendeliana o la herencia no mendeliana. Esta genética nos ayudará a explicar los momentos en los cuales no se cumplan las leyes de Mendel, siendo así un resultado para explicar diferentes fenómenos en los cuales no se sigan estas leyes, tales como la herencia intermedia, codominancia, alelos múltiples, herencia ligada al cromosoma sexual. Herencia intermedia. Esta ley no mendeliana nos indica que un individuo tiene un fenotipo entre ambos padres porque un alelo no domina al otro, es decir, que un tercer alelo aparecerá. Por ejemplo, si cruzamos 2 plantas, una de flores blancas y la otra de flores rojas, aquí no importará cuál sea el alelo dominante o cuál sea el recesivo, pues el fenotipo obtenido será uno intermedio entre ambas, o sea, tendremos flores rosas, que es la combinación entre blanco y rojo. Entonces aquí nos indica que un tercer alelo apareció. Codominancia. Es un tipo de herencia en la que las 2 versiones del mismo gen se expresan por separado y producen diferentes rasgos en una persona. Es decir, en lugar de que un rasgo sea dominante sobre el otro, aparecen los 2 rasgos a la vez. Ejercicio. Si se cruza un perro blanco con una perra negra, ambos siendo alelos dominantes y con alelos homocigotos, ¿cómo saldrán los descendientes? El padre sería B mayúscula y la madre N mayúscula. En el cuadro de Punnett se coloca la B mayúscula arriba y la N a los costados. Por ende, el resultado sería 100% perros manchados, B mayúscula, N mayúscula. Los alelos múltiples. Los alelos múltiples son aquellos alelos que tienen más de 2 opciones para caracterizar a un gen. Cada individuo presenta solo 2 alelos en cada gen. Por lo tanto, la existencia de los alelos múltiples no se puede observar en un mismo organismo, sino que se presenta en el conjunto de individuos de una misma especie.
Un ejemplo sobre alelos múltiples es el tipo de sangre A, B, O en los humanos. Hay 3 alelos comunes para este gen que controlan esta característica. Los alelos A y B son dominantes sobre I. Una persona que es homocigoto recesivo tiene sangre de tipo O. Herencia ligada al cromosoma X. La herencia dominante ligada al cromosoma X es una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa de padres a hijos cuando hay mutaciones o cambios en un gen de un solo cromosoma X. Esto indica que los padres no pueden pasar a sus hijos varones una afección de herencia dominante ligada al cromosoma X, pero todas las hijas de un padre afectado presentarán la afección y es posible que la pasen a sus hijos e hijas por la presencia de 2 cromosomas X. Un ejemplo es la distrofia muscular de Duchenne, algunos tipos de daltonismo y la hemofilia A, además de que estos trastornos son recesivos ligados al cromosoma X. Un hombre con trastorno recesivo ligado al cromosoma X pasará su cromosoma Y normal a sus hijos varones y nadie se verá afectado. También pasará su cromosoma X con el gen anormal a sus hijas mujeres y todas serán portadoras de la enfermedad. Sus hijas tal vez no presenten síntomas o solo presenten características leves del trastorno y a la vez pasarán una vez más el gen anormal a sus hijos y así de generación en generación, dependiendo principalmente de si los hijos son varones o hembras.